Bendito Señor, Creador del cielo y de la tierra, tú que habitas en la alabanza de tu pueblo, tú que vives, Señor, en medio de la alabanza de tus ángeles. Señora, dígnate en esta mañana darnos un mensaje para cada uno de nosotros. Y quien habla, Señor, en tus manos sea moldeado como el recipiente adecuado para propagar este mensaje que anhelo sirva para acrecentar nuestra fe, modificar nuestro caminar contigo y engrandecer tu nombre y recibir de ti las bendiciones. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Hace un par de semanas, una semana y media más o menos, me puse a estudiar a los reyes de Israel, registrando las actividades más importantes de cada uno de los 43 reyes que hubo en Israel a partir del deseo que tuvieron de ser como las demás naciones. Y empezando por Saúl, hubo 43 reyes, como dije, solamente en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, porque en los 400 años de silencio también hubo gobernantes, no formales, pero también hubo gobernantes. Y en el Nuevo Testamento también vemos que había rey en Israel que era de la dinastía de los Asmoneos, de Herodes. Y una cosa interesante es que, bueno, de los 43 solamente, citar alguna cosa nomás. 5 de estos 43 reyes fueron reyes de todo Israel. Y luego cuando se dividió el reino, hubo 19 reyes para las 10 tribus o para el reino de Israel y 19 reyes para el reino del sur o de Judá. Dentro de los reyes de Judá hubo también una reina, que era la séptima en la dinastía de los reyes. Atalía es el nombre de una reina que tuvo Judá. Otra cosa interesante que, bueno, fui anotando algunas, pero las que les estoy compartiendo es las edades del inicio de los reyes. Estaba entre los 7 años, el más jovencito tenía 7 años, Joás, y también el más viejito en aceptar el reinado de Jehová, que fue Ocosías, nombrado rey cuando tenía 42 años. Pero más que estos pequeños detalles, me llamó sobremanera la atención algo que hemos hablado, pero cuando se tiene una perspectiva distinta, impacta de otra forma. Cada una de las historias de los reyes, escritas en los libros 1 y 2 de Reyes y 1 y 2 de Crónicas, menciona, dice, comenzó a reinar e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O también decía, y comenzó a reinar e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Esa frase es común para todos los reyes. Y menciono esto porque es interesante, de los 43, ¿sabe cuántos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová? 34 reyes. De 43, 34 reyes hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y solo 9 hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Menciono esto de hacer lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios, porque realmente esta es una decisión que tomaron cada uno de los gobernantes a su debido tiempo. Todos tenían la opción de hacer lo bueno o hacer lo malo, decidieron hacer lo uno o lo otro. Y proyectando esto de que cuando comenzó su reinado, comenzaron e hicieron lo bueno y lo malo, es una decisión de ellos, o fue una decisión de ellos. Pero también para nosotros, ahora que estamos
todavía con esto de el inicio del nuevo año y todo, nosotros tenemos una decisión o podemos tomar una decisión de que al caminar en la andadura de este nuevo calendario, usted tenga en su corazón el deseo de hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Si usted dice que no sabe, que para usted hay una incertidumbre de saber si va a hacer lo bueno o no ante los ojos de Dios, déjeme decirle que está más cerca de propósitos malos que de propósitos buenos. Porque el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios debe tener la certeza de que va a hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Que en algún momento del caminar haya un tropiezo y resbalemos en el camino, es parte de la normalidad. Pero lo importante es no planificar el que vamos a hacer o vamos a actuar haciendo cosas indebidas delante de Dios. Que realmente cuando se escriba la historia alguien pueda escribir la historia, puedan decir, oye, el hermano hizo lo bueno ante los ojos de Dios. O la hermana era 10 puntos y hacía las cosas buenas delante de los ojos de Dios. Y cuando estamos hablando acerca de cómo hacer para tener siempre presente las formas de realizar las cosas buenas delante del Señor, debemos recurrir a la palabra de Dios, porque ahí hay un montón de recetas, por decir de alguna forma, recetas, consejos, pedidos, como usted quiera llamarlo, de parte de Dios para que usted pueda hacer, y yo también, cosas buenas delante de los ojos de Dios. Y esta es apenas una de ellas nomás, y la consideraba como, o la considero como parte fundamental del cumplimiento de este deseo de hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Y una de las recetas empieza por decir, o por llamarnos la atención respecto de cuál y cómo debe ser nuestro procedimiento. Si usted se acuerda del Salmo 119, el Salmo 119 habla acerca de los beneficios y de las bendiciones que usted y yo podemos recibir de parte del Señor cuando guardamos su palabra. Y usted va a encontrar en el Salmo 119 como 40 y pico de veces la palabra respecto de considerar la palabra del Señor. Ahora, cuando yo digo guardar la palabra, no lo tomen literal, ¿no? Y usted va a coger su Biblia y le va a poner ahí en un lugarcito especial, ahí en el librero, o le guarden un cajoncito para que no coja polvo. No se trata de ese guardar de la palabra. Se trata de atesorarla en el corazón, de leerla constantemente y ponerla por obra. ¿Sabe que una de las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos cuando oraba en el huerto de Getsemaní decía en su oración, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad? Y el Señor está esperando ansiosamente que nosotros seamos santificados por su palabra, que vivamos una vida santa o buena ante los ojos de Dios porque estamos viviendo la verdad de su palabra. Una de las mejores certificaciones respecto de lo que significa guardar o tener la palabra es esta que todos creo que sabemos, Hebreos capítulo 4, versículo 12, versículo muy conocido. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Y termina este versículo diciendo que esta palabra de Dios discierne las intenciones del corazón. Dios quiera que en esta mañana las intenciones de su corazón al respecto de los días que estamos viviendo,
Podemos decir es solamente un número distinto al 2020, ahora escribimos 2021, que todas las cosas siguen igual, pero en el corazón de cada uno de nosotros debe haber una intención de cambiar las cosas cada vez que abrimos su palabra. Esto bien puede ser, este pequeño devocional puede ser hecho en el mes de junio y va a tener la misma repercusión porque el hecho de guardar la palabra del Señor va a ser todo el tiempo. No solamente ahora, no solamente al inicio de un año. Eso va a ser de siempre, va a ser una constante o debe ser una constante cuando nosotros decidimos hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Así que eso de los buenos deseos que solemos augurarnos cada nuevo año serán casi una totalidad responsabilidad de cada uno de nosotros. Si yo le digo que tengas un bendecido año a cualquiera de ustedes, la responsabilidad de que Dios le bendiga va a ser por lo que usted haga para que las bendiciones del Señor le lleguen a su vida. Si yo le digo algo que es muy común y a veces no pesamos el valor de las palabras, que tengas un feliz año. Yo le deseo feliz año, pero usted con sus acciones va a hacer que sea feliz o infeliz. Porque no depende de lo que nosotros nos digamos, depende de lo que nosotros hagamos en el plano espiritual y que trasciende al plano social y en donde nos encontramos. Haciendo un poquito de historia al respecto de lo que estamos hablando, historia respecto de lo que la humanidad está pasando o está viviendo. Cuando a inicios del año, yo quisiera que por un momento se imaginen diciembre 31 del 2019. Todo el mundo se deseaba exactamente lo que nos hemos deseado ahora, igual, ¿no? Que Dios te bendiga, un feliz año, que todas las cosas que usted puede añadir. Y al poco tiempo empezó a oírse, ya mes de enero empezó a oírse las noticias de la pandemia en China y todo lo demás. Y en el mundo, en el mes de marzo, ya resurgió de una forma como estamos viviendo exactamente ahora, ¿no? Pero no, esto no debería ser para nosotros al menos una novedad. Y aquí quisiera compartir una primera lectura de la palabra del Señor. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, si pueden buscarla, segunda de Crónicas, capítulo 7, y vamos a leer desde los versículos 11 al 16, o voy a leerlos, y usted puede seguir también con la mirada, la lectura de esta porción de la Escritura. La ocasión era la inauguración que Salomón había hecho del templo y la casa real. Y dice, versículo 11, empezando en el 11, ¿no? Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Marquito, si tú puedes cerrarle el micrófono de... Gracias. Estoy buscándole, pero no sé quién está con el micrófono abierto, no encuentro a nadie. Me titila el que dice Dávalos, no sé si es Juan Carlos, tal vez, no sé. Ya le reviso. Pero bueno, ahora está en silencio. Dice versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Voy a hacer un énfasis, para mí, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio.
Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dije hace un momento que quisiera que hagamos un poquito de historia de lo que vivió la humanidad en el inicio de este año. No sé si algunos de ustedes pueden recordar el flagelo y los incendios que acabaron prácticamente con la mitad del territorio australiano al principios de año. ¿Sabe por qué era? Porque no llovió. Porque si yo leo el versículo 13, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, algo va a pasar. Y ese fue un ejemplo muy claro de lo que sucede cuando el Señor decide cerrar las fuentes de las aguas en los cielos. Se consumió la mitad de un continente. En el mismo mes de febrero, no se podía contabilizar adecuadamente los kilómetros de langostas que consumieron el 80% de los embrios en África. Kilómetros de langostas que se comieron los embrios en África. Dos de las cosas que sucedieron y que están en el versículo leído. Y luego la pandemia que, bueno, como dije ya, ustedes saben, en el 19 de diciembre ya se sabía que algo estaba pasando. Y fue en el mes de marzo cuando ya la cosa se puso peliaguda para la humanidad. Por la lectura esta de Segunda de Crónicas, la humanidad, incluido nosotros, de alguna forma somos destructores de la creación de Dios, en poca o en mucha medida. No quisiera poner ejemplos, pero cuando hacemos un mal uso de los recipientes para la basura, o solamente cosas así tan pequeñas que parecen insignificantes, pero en cientos de millones de habitantes suma y el planeta se va dañando. Y a lo mejor es posible que suceda esto, que nadie piensa en que a Dios le duele lo que los hombres están haciendo. Y no conocemos o no queremos conocer que Dios también tiene un límite para soportar las indolencias de la humanidad. Las indolencias de los seres humanos que no solamente tiene que ver con el cuidado de la creación o el descuido de la creación, sino también tiene que ver con el quehacer ético, político, religioso, moral, económico, industrial que cada uno de nosotros podemos aportar o dejar de aportar en el entorno en el que estamos. No sé si estos pensamientos están de que, bueno, está bien, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, así que no pasa nada. Dios está bien aún sin nosotros. Y no es así. Si lo digo de otra forma, queridos hermanos, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Puede la humanidad desaparecer y Dios va a seguir siendo Dios. Pero mirando desde nuestro punto de vista, nosotros, los seres humanos, sin Dios somos nada, absolutamente nada, en medio de esta creación
en la que el Señor nos ha puesto. Y cuando hablaba acerca de esto, de que posiblemente no somos insensibles a pensar que a Dios le duele lo que está pasando con esta su creación, con esta partecita de su creación. Hay ejemplos en la Escritura, como el que narra el capítulo 6 del libro de Génesis, donde el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y esta última frase del versículo 6 personalmente me impacta. Y le dolió en su corazón. ¿Sabe que Él se duele en el corazón cuando usted y yo hacemos algo que está en contra de los principios establecidos por su providencia? Le duele en el corazón. En Efesios también dice que se entristece cuando mira el mal comportamiento de sus hijos. No sé si alguna vez han considerado una indescriptible manifestación que tuvo el Señor, que tuvo Dios en su corazón, cuando miró a su unigénito hijo colgado de un madero en el Gólgota. Es tan indescriptible el dolor que Dios tuvo, y digo indescriptible porque ninguno de los evangelios lo menciona, solamente hace media línea. Fue tal el dolor que sintió Dios cuando miraba este acontecimiento de inconmensurable magnitud y dolor para él, que solamente atinó a cerrar los cielos para que por 3 horas haya oscuridad en la tierra. Hermanos, cuando miramos entre líneas estos acontecimientos, solamente nos queda para nosotros una reflexión. ¿Qué voy a hacer para cambiar esta realidad? Y yo solamente en esta mañana no quiero aprovecharme de algo que seguro, pero casi resulta así, algo que se está poniendo de moda, esto, lo de los retos, ¿no? No sé si fue el inicio, pero aparecían en las redes sociales unos retos, no sé si fue el primero tampoco, ¿no? De que era una novedad en el colegio, los chicos con medias botellitas de agua lanzando así para ver cuántas veces caía de asiento las botellitas, o sea, esos retos así. Ahora todo es un reto. No quiero tampoco quedarme fuera de los retos. Yo quiero proponerle un reto, pero no un reto de mi parte, sino un reto que tiene el fundamento de la palabra de Dios. Quiero proponerle que usted y yo y todos los que formamos parte de esta asamblea bíblica Emaús en Quito, Ecuador, en lo que queda, han pasado apenas 3 días del nuevo año, pero nos propongamos marcar la diferencia. O sea, el reto es marcar la diferencia
como cristianos, como hijos de Dios y como redimidos del Señor y congregados en su nombre en la Iglesia Bíblica Emaús. Y voy a Iglesia Bíblica Emaús de Quito, Ecuador, porque hay algunas iglesias de Emaús y algunas de esas son centenares de iglesias católicas que tienen ese nombre. Pero quiero hacerlo a la luz de lo que estoy hablando acerca de lo que Salomón estaba escuchando del Señor respecto de lo que va a hacer con su casa. En la oración de Emilio ahora mencionaba acerca de que somos del templo. Y sí que somos del templo, porque si usted considera lo que leí ahora, y le dijo, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Le decía hablando acerca del templo. Y cuando yo sigo no hilando fino, sino más bien proyectando lo que el Señor dijo en ese espacio de tiempo a Salomón, y veo lo que dice Pablo acerca de lo que nosotros ahora somos, y lo que Emilio también participó en su oración, decía, o dice la escritura por la pluma de Pablo, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Yo siempre, perdón, una pequeña cosa que es personal. ¿Usted se acuerda Juan 3, 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sé pensar siempre también, bueno, casi siempre, Primera de Corintios 3:16. ¿Y sabe qué dice Primera de Corintios 3:16? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si usted se acogió a Juan 3:16, ahora tiene por delante la responsabilidad de manejar lo que dice Juan 3:16 en el interior de su vida, que ahora es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y recuerda lo que dice segunda de Crónicas. Él decía que ha santificado su casa. Nos ha santificado a usted y a mí, porque ahora somos el templo santificado de Dios. Versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Usted ya no se pertenece a sí mismo, se pertenece a Dios. Pero, aquí hay un pero, volvemos a la parte primera del mensaje de ahora. Al igual que los reyes tienen en sus manos la voluntad para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Y a veces olvidamos que la parte de hacer lo malo debe estar lejos de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la razón? Versículo 20 de Primera de Corintios 3. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque versículo 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Recuerda lo que decía Segunda de Crónicas, decía al final del versículo 16, porque para siempre estará mi nombre en ellos. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre.
¿cuánto más estará con nosotros si por nosotros Él pagó un precio que va más allá de nuestra comprensión? Porque podemos decir fácilmente que Jesús era el unigénito Hijo de Dios que vino a este mundo y que a los 33 años fue llevado a la cruz del Calvario y que sufrió y que fue golpeado. Se dice, se lee fácil, pero ¿se imagina usted el dolor que debió haber sentido Dios para comprarle a usted y a mí? Y a veces deshonramos el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Si Salomón oró porque Dios cuide el templo físico, ¿cómo Dios no va a cuidar el templo de nuestro cuerpo? Sabiendo que somos, como dice ahí en el versículo 12, porque para mí este lugar es una casa de sacrificio. Usted y yo somos un lugar de sacrificio. Y cuando hablamos acerca de sacrificio, bien vale la pena pensar, ¿qué puedo hacer yo para sacrificar al Redentor nuestro? Y la palabra, obviamente tenemos que recurrir a la misma palabra del Señor y dice que nosotros debemos presentar sacrificio de adoración y alabanza. Pero vale la pena gastar unos minutos en esto. Yo no puedo ir a la presencia del Señor, o los que hacían, primero vamos a ver cómo era en el tiempo de los sacerdotes y en el tiempo del que, haciendo referencia a la historia de Salomón, los sacerdotes y el sumo sacerdote no podía ir solamente sacrificar y entrar así nomás. Eso no tenía mayor lógica, o no tendría mayor lógica. Quisiera que recuerden lo que significaba primero hacer el sacrificio antes de entrar al sacrificio de adoración y alabanza. Él tenía que sacrificar un cordero para el perdón de sus pecados y para el perdón del pueblo. Y debía estar realmente cero pecados, todos los pecados confesados. ¿Recuerda usted? Bueno, todos hemos escuchado la historia de cómo es que funcionaba el ingreso del sumo sacerdote después de ofrecer ahí en el sacrificio, en el altar el altar del sacrificio estaba antecito de la puerta del lugar santo y luego del lugar santísimo. Y entonces pasaba por el sacrificio, iba al lugar santo, y en el lugar santo, en sus vestiduras, recuerda, tenía unos cascabeles en el filo de su túnica, y estaba amarrado una piolita en el tobillo, porque nadie podía traspasar las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo. Y cuando entraba al lugar santísimo, en donde estaba la presencia misma de Dios, dice que tenía que dar las vueltas para que suene el cascabelito ese de su túnica. Y si dejaba de sonar, si oían los que estaban afuera que ya no sonaba el cascabelito, es que Dios le había quitado la vida porque había entrado sin hacer el adecuado sacrificio de santidad a la presencia de Dios Santísimo. Y entonces le mataba y tenían que los que estaban afuera jalar la piolita para que por el tobillo salga el cadáver del hombre que había fallecido. Así de importante y así de, no sé, casi no encuentro un término para decir cómo es que nosotros debemos estar en la presencia del Señor. Estaba pensando que si todavía estuviéramos haciendo el partimiento del pan y tomando de la copa en la dispensación que Dios nos ha dejado para nosotros, si Él no hubiera cambiado el reglamento, por así decirlo, de entrar a la presencia de Dios en verdadera santidad, haciendo verdadero sacrificio para el perdón de nuestros pecados,
¿Cuántos de nosotros al tomar el pan y tomar de la copa, que es como estar en el lugar santísimo, cuántos de nosotros estaríamos vivos ahora? Y el apóstol Pablo, cuando menciona acerca de lo que significa esto de un sacrificio de adoración y alabanza, para sacrificar o para presentar adoración y alabanza, primero debemos sacrificar o matar todas aquellas cosas que son un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo dirá, matando todas las enemistades, no dice las amistades, no, las enemistades, que es todo aquello contrario a las cosas que Dios quiere. Si usted está teniendo resentimiento con alguien, tiene que curar ese resentimiento, tiene que enterrar el resentimiento que tiene para presentarse delante de Dios, probándose a sí mismo que ya no tiene esa enemistad para con Dios. Y así podríamos hacer una larga lista de lo que son enemistades de Dios o que a Dios no le agrada. La primera carta de Juan dice que quitemos de nuestro delante o delante de nuestros ojos la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todo aquello. Y usted va a encontrar en la palabra de Dios listas y listas de cosas que son obstáculo para que usted y yo podamos tener el deseo y la certeza de que vamos a marcar la diferencia en este año. ¿Se imagina? Vuelvo a retomar la idea, se imagina, porque a veces también tomamos un poco liviano esto. Pruébese cada uno a sí mismo cuando venga a participar del pan y de la copa. De alguna forma, creo que todos ustedes saben cómo aplica la Iglesia Católica Romana esta parte, este versículo. Usted no puede tomar, si es que es un católico romano, usted no puede ir delante del sacerdote a tomar de la hostia que le da y le dice el cuerpo de Cristo y le pone esa hostia blanca en la lengua. Usted no puede participar de aquello si antes no se fue a confesar con el sacerdote y hacer una penitencia, porque le manda y le dice que vaya a reírse, que haga no sé qué, ya no me acuerdo. Y eso es probarse a sí mismo, saber que está en su manera teológica de pensar, que está a cuentas con Dios y que puede participar de la comunión o de la Eucaristía que llaman ellos también. Y a veces nosotros tomamos esto con liviandad. ¿Se imagina si nosotros fuéramos, y somos de hecho, porque la Escritura dice que somos reyes o sacerdotes, y cuando entramos a la presencia de Dios sin hacer el debido sacrificio de limpieza, de confesión de pecados y de plena comunión con el Señor, ¿se imagina si el cascabel nuestro dejase de sonar? Hermanos, hoy es la primera invitación de este nuevo calendario que el Señor nos ha hecho. Cuando dice cada primer día de la semana, reúnanse para participar del pan y de la copa. Ojalá este sea distinta, porque estamos considerando una vez más la forma en que Dios quiere que esta casa, este cuerpo, su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, sea realmente una casa de sacrificio. Pero ¿cómo manejamos también esto? ¿O cuáles son mirando los requisitos? Porque los requisitos para que podamos saber y tener la certeza de que estamos sacrificando adoración y alabanza, el Señor dice, si se humillare mi pueblo, ¿sí? Ese es uno de los requisitos, humillarse. Y solamente hay muchos versículos, yo he tomado un hito nomás. Salmo 51, 17.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que cuando usted va a hacer un sacrificio de adoración y alabanza, primero debe quebrantarse delante del Señor. Y quebrantarse no es sino confesar los pecados y dolerse por las cosas malas que hizo delante de la santidad de Dios. Y la confesión es diciendo exactamente lo... Por eso es difícil a veces la confesión, ¿no? Alguien que tiene palabras ociosas como justa la Escritura, no hablen así, o no sean mal hablados. La confesión quiere decir, Señor, perdóname por haber dicho, y tiene que decir la palabra, porque si no, si usted dice solamente las malas palabras, el Señor va a decir, ¿cuáles? Bueno, Él sabe, ¿no? Pero la confesión es repetir el pecado para que nos duela, para que tengamos vergüenza de decir delante de Dios. Eso es presentar un corazón contrito y humillado. También dice, y oraren y buscar en mi rostro. Quizás el versículo más certero a este pedido, o que va con este pedido de Dios a Salomón, es el que Jesús decía a sus discípulos y a los que en la multitud estaban escuchándole. Y él les decía ahí en Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si oraren y buscaren mis rostros, le dijo a Salomón, y Jesús está repitiendo casi lo mismo, con la diferencia de lo que significa el espacio y el tiempo que han transcurrido para nosotros. Convertirse del mal camino, porque eso también es lo que le dice Dios a Salomón, y se convirtieren de sus malos caminos. Y el versículo, aunque podemos decir, no, este no es para mí porque habla de los impíos, pero a veces no somos impíos, pero nuestras acciones son peores que las de los impíos, posiblemente. Cuando en Isaías 55:7, versículo también conocido, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío, dejen los hijos de Dios el mal camino. No es solamente el impío. Y dejen los malos pensamientos, vuélvasen al Señor, vuelva sus ojos a Dios y al Señor Jesucristo. Y dice, el cual será amplio en perdonar. Y sabemos lo que dice Primera de Juan, que tenemos a alguien que está intercediendo para que nuestros pecados sean perdonados. He mencionado apenas estas, bueno, las que están en el versículo 14 de Segunda de Crónicas, ¿no? Si se humillaren, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Y parte de ese sacrificio de alabanza y adoración también tiene que ver con que dejemos, que seamos realmente propositivos en cuanto a hacer lo siguiente, o a cambiar esto, o quiera Dios que ustedes ya estén practicando esto. Pereza para leer y orar. Sabe que a veces conversando un poquito con algún hermano, hermana, uno se fácilmente cuando cae en el hilo de alguna cosa de la espiritualidad, es fácil darse cuenta quién está leyendo la escritura y quién no. Porque tenemos pereza para orar. Porque como dije hace un principio, cuando el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y esto de guardar su palabra en el Salmo 119 dice varias veces. Pero somos literales, ¿no? Tenemos pereza de leer la escritura porque la tenemos bien guardada. Y también tenemos pereza para orar.
tenemos una inconstancia en la observancia de participar de los símbolos del primer día de la semana. Y digo, tenemos una inconstancia porque debemos aprender que el domingo entre las 9 y las 12 de la mañana no debe haber absolutamente nada que le impida a usted ser partícipe de una invitación que Jesús la hizo firmando con su sangre esa invitación. Porque no es que usted me está escuchando a mí, yo solamente estoy repitiendo lo que usted también puede leer en la Escritura. Cada primer día de la semana reúnanse, no lo digo yo, dice el Señor. Y si usted no se reúne, no le está desobedeciendo a la iglesia bíblica Emaús o a los hermanos líderes, no, usted le está desobedeciendo a Dios. Así de simple, no tiene mayor, no tiene vueltas que darle al asunto. No hay escondrijos para esto. Si hay algo que usted considera que es más importante, pues eso es más importante que Dios. No hay vueltas que darle. También tenemos una ligereza para participar de la comunión con los santos. Y cuanto más también la desidia que tenemos para participar de la doctrina de los apóstoles. Consideramos que con lo que sabemos estamos bien y ¿para qué voy a aprender más? ¿Para qué voy a estudiar la Biblia si ya con lo que tengo nomás? Y quizás tienen razón. Les quiero darles el beneficio de la razón sin que la tengan realmente. Porque la palabra del Señor dice que cuando más sabes, más obligado estás a servirle al Señor. Y entonces si alguien no quiere aprender más del Señor, será porque no quiere servirle más y mejor a Él. Y eso es lo que va a hacer que ustedes y que mi persona en esta mañana se comprometa delante del Señor para que en este nuevo año marquemos como iglesia, marquemos la diferencia. Y marcar la diferencia quiere decir ir poniendo los hitos, las señales, las huellas por las que otra gente va a caminar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues participando de una constante y fiel lectura de la palabra del Señor, participando de la oración, participando constantemente de la observancia del partimiento del pan el primer día de la semana, manteniendo una disposición abierta para la comunión con los hermanos y dejar de lado aquello de no querer ser partícipe de la doctrina de los apóstoles. Cuando hagamos eso, estaremos marcando realmente la diferencia. Y la iglesia bíblica Emaús, en la que Dios nos ha puesto, va a empezar a brillar, como decía en la oración en esta mañana. Termino con lo que Pablo dice, le dice a Timoteo en el capítulo 1 de su segunda carta, versículo 13. Querido Timoteo, y también ahora queridos hermanos de la iglesia bíblica Emaús, retengan la forma de las sanas palabras que de mí oíste, que de Pablo hemos escuchado o hemos leído, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarden el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Si eso hacemos, tengan la seguridad de que experimentaremos la bendición que Salomón experimentó cuando escuchó del Señor, que Él nos ha santificado, como santificó la casa o el templo que Salomón le ofrecía.
porque en ella está el nombre de Dios para siempre. Y esa es una pregunta. ¿Está el nombre de Dios 24/7 en su vida? Si eso es cierto, le dijo a Salomón, pues si haces eso, mis ojos y mi corazón estarán siempre ahí para ti. Si nosotros marcamos la diferencia, el Señor estará en nuestro corazón y se manifestará a nuestro alrededor para siempre. Es su decisión, es mi decisión, como los reyes de Israel y de Judá. Y comenzó a reinar, y nosotros vamos a decir, y comenzó el nuevo año, e hicieron lo bueno o hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Como hemos dicho, la decisión es suya. El Señor ha puesto ahí las herramientas para que hagamos las buenas. No dejemos que el enemigo nos gane la batalla y nos llegue a ser aquellas que cuando se escriba nuestra historia, diga, el hermano tal en el 2020 inició el año e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Que esa sea una oscura frase en nuestras vidas y que realmente brillemos cuando se lea la historia nuestra. El hermano o la hermana en el 2021 hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y con seguridad será porque Dios se ha manifestado en su templo, en su vida, para honra y gloria del Señor y para bendición nuestra. Te doy gracias, bendito Dios, porque no hay palabras que puedan describir el amor que tienes por nosotros. Y es tan grande que nos diste a tu Hijo unigénito para que muriese en la cruz por nosotros. Y Señor, en esta mañana, cada uno de nosotros podemos confesar en el interior de nuestro corazón que hemos hecho muchas cosas malas delante de tus ojos. Y estamos, Señor, convencidos de que te duele en el corazón ver que tus hijos no andan en la verdad. Pero, Señor, en medio de tu dolor también te manifiestas como el Dios de nuevas oportunidades. Y nos permites enfrentar el día a día de vida que nos prestas con la esperanza de que seamos de aquellos que marcamos la diferencia, porque tú estás en nuestra vida, porque realmente te hemos dejado hacer un templo en nuestro corazón y en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a mostrar que nuestra vida, nuestro cuerpo es un templo de sacrificio, de adoración y alabanza para ti, pero en santidad. Que en esta mañana, Señor, cuando luego estemos para tomar del pan y de la copa, mi Dios, podamos tener el temor de no tomar de los símbolos en santidad. Te pedimos que tú nos bendigas en esta mañana y nos ayudes, Señor, tomando nuestras cargas, nuestras faltas, poniéndolas al pie de la cruz y mirándonos a cada uno de nosotros limpios por la benéfica acción de la sangre preciosa de Jesucristo, en cuyo nombre y en sus méritos te oramos. Amén.